De comenzar esa rueda de prensa, junto a Fernando Simón le acompaña la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón. Como todos los jueves, vamos a dar la información de la evolución de la epidemia de coronavirus en nuestro país. La evolución de los últimos días se mantiene, seguimos teniendo una tendencia descendente. Es cierto que aunque la evolución es muy favorable, todavía estamos en cifras importantes de transmisión. Estamos con 206 casos por 100.000 habitantes en 14 días. Nada que ver con lo que teníamos hace tan solo 10 o 15 días, pero desde luego siguen siendo cifras muy elevadas que tienen que hacer que mantengamos mucha precaución a la hora de aplicar las medidas de prevención y de control de la transmisión, tanto a título individual como las instituciones a nivel público, con un escrupuloso cuidado a la hora de ir disminuyendo las medidas que se están aplicando actualmente. Tenemos, si bien la incidencia nacional en 14 días es de 206 casos por 100.000 habitantes, es cierto que tenemos ya 15 comunidades autónomas por debajo de los 250 casos por 100.000 habitantes. 10 de ellas están por debajo de los 200 y 7 por debajo de los 150, lo que implica que vamos teniendo cada vez mayor parte del territorio en una situación con una incidencia mucho menor y, por lo tanto, en los que probablemente en los próximos días, semanas, se pueda pensar en relajar de alguna forma alguna de las medidas que se están aplicando, pero, como insisto siempre, el relajar una medida implica que el resto se tienen que aplicar mucho mejor para que no volvamos a tener un nuevo incremento como los que hemos ido observando durante los meses de octubre y luego de nuevo durante el mes de enero. Esperamos que este descenso se mantenga al menos en 16 comunidades autónomas, en las otras probablemente también, pero quizás un poco más, hay que esperar un poquito para ver la evolución real de los datos, básicamente basándonos en la evolución de la incidencia en los últimos 7 días en lugar de 14. Pero, como digo, los datos, aunque la evolución es buena, todavía no son lo que nos gustaría. Todavía tenemos una ocupación de UCIs cercana al 30%, el 29,6%. De hecho, hay 7 comunidades autónomas que tienen una ocupación de UCIs superior al 30%. La ocupación que estamos observando actualmente de UCIs es todavía mayor de la que teníamos en el momento más alto, en el pico de la segunda ola. Es cierto que durante la segunda ola la presión sobre el sistema asistencial fue algo menor de lo que hemos observado ahora, pero es cierto que durante el pico hubo también, como hemos observado en esta, un efecto importante sobre el sistema asistencial, y en algunos lugares de España ya hubo que aplazar actividad rutinaria. Ahora mismo, como digo, estamos en un nivel mucho menor que hace unas semanas, pero desde luego estamos todavía a niveles equivalentes o ligeramente superiores a los observados en el pico de la segunda ola. Por lo tanto, la evolución es buena, vamos en la línea que queremos ir, pero desde luego todavía no podemos relajarnos más de la cuenta. La positividad de las pruebas diagnósticas que se hacen va disminuyendo. Es cierto que al mismo tiempo también van disminuyendo el número de pruebas que se hacen. Tenemos menos casos, tenemos menos sospechosos y, por lo tanto, el número total de pruebas es menor. Pero aún así estamos en unos niveles de capacidad de detección muy importantes, teniendo casi 2.000 pruebas por 100.000 habitantes en una semana, que sigue siendo más del doble de la recomendación internacional. Ahora mismo tenemos 6 comunidades que tienen una positividad menor del 5% y el promedio nacional es del 7,3%. Y el parámetro más duro y que más tardamos en empezar a observar un descenso, la mortalidad, también está progresivamente disminuyendo. Tenemos a día de hoy, con fecha de defunción en los últimos 7 días, 875 casos. Muy por debajo por encima de los 1.300, 1.200, incluso 1.400 que observábamos hace tan solo una semana o 10 días. Al margen de eso, sí que podemos decir que, pese a que toda España está evolucionando muy bien
En cuanto al descenso que estamos observando en todas partes, lo cierto es que ese descenso no es homogéneo. Hay comunidades autónomas que mantienen un descenso muy agudo y que los va a poner muy rápido en una situación muy favorable. Hay otras que, si bien siguen descendiendo y por lo tanto la situación día a día seguirá mejorando, ese descenso es mucho más suave que en otras comunidades autónomas. Esto nos tiene que hacer reflexionar un poquito también sobre la necesidad de mantener esas medidas que he dicho al principio, tanto las institucionales, quizás no todas, pero muchas de ellas, como las medidas de protección individual, y garantizar que no consideramos todavía que estamos en una situación buena, porque todavía no lo estamos, y esperemos todavía un poquito a encontrarnos en incidencias menores de 100, menores de 150, para poder empezar a pensar que podemos relajarnos un poco más.